Buenos días, ministros y ministras. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, agradezco la oportunidad de permitirnos presentarles nuestro punto de vista en torno a la despenalización del aborto, a la interrupción legal del embarazo, no sin antes reconocer la apertura de este máximo tribunal para escuchar argumentos a favor y en contra del derecho del concebido no nacido, del derecho a existir y nacer, sobre la tutela de la vida humana y con ello el derecho a existir del género humano. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como cualquier otra autoridad de cualquier nivel, carece de facultades para restringir o eliminar derechos humanos por derivar esto de la dignidad inherente a la persona humana. Los derechos humanos, entre ellos el de la vida, son derechos imprescriptibles e irrenunciables, anteriores al Estado, y por ello, éste únicamente debe reconocerlos y protegerlos, no otorgarlos, en su marco jurídico nacional. Tampoco dependen del reconocimiento social y por lo tanto no están sujetos a consenso. Es la persona humana la que hace las leyes, no las leyes las que crean a la persona humana. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1º, 4º, 14º, 16º y 22º, reconoce lo que conocemos como garantías individuales, empezando por el irrestricto derecho a la vida, base de los demás derechos. En el año 2005 se abolió la pena de muerte, con lo cual la vida humana quedó garantizada en nuestra Carta Magna en forma absoluta. También la Constitución Federal prohíbe la discriminación por cualquier causa, incluyendo la fase biológica en que se encuentre la persona humana. El propio constituyente, al modificar los artículos 30, 32 y 37 constitucionales en materia de nacionalidad, reconoció la existencia legal de los concebidos no nacidos al establecer que las disposiciones vigentes con anterioridad al decreto de reforma seguirían aplicándose a los nacidos o concebidos, con lo cual el constituyente les reconoce expresamente derechos constitucionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus tesis jurisprudenciales 13/02 y 14/02, en relación con la acción de inconstitucionalidad presentada por las fracciones parlamentarias del PAN y del Partido Verde en la Asamblea Legislativa, reconoció que el producto de la concepción se encuentra protegido constitucionalmente con base en las garantías constitucionales de igualdad jurídica frente a la ley y el derecho a la vida inherente a todo ser humano, sin el cual no cabe la existencia ni el disfrute de los demás derechos humanos. Dichas sentencias se fundan también en la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los derechos a la salud y al trabajo derivados de los artículos 4 y 123, apartado A, fracción 5 y 15, y apartado B, fracción 11, inciso C y fracción 15, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales incorporan al producto de la concepción dentro de la tutela jurídica. Conforme al artículo 133 de la Constitución Federal y su interpretación más reciente por el Poder Judicial de la Federación, los tratados internacionales suscritos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado de la República están por encima de las leyes ordinarias, tales como el Código Penal del Distrito Federal y la Ley de Salud del Distrito Federal, además de ser obligatorios para los poderes públicos y para los gobernados. México ha suscrito muchos de ellos en los que se protege el derecho a la vida, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, entre otros. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en la fracción 5 del artículo 123 que las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajo que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Esto significa que durante el estadio en el que se encuentran en situación gestacional, al estar albergando vida en el vientre, la norma aplicable las protege para evitar que su salud y su vida, por añadidura al del ser que está en formación, no corran ningún peligro. Un argumento aún más contundente radica en el hecho de que en el artículo 22 del Código Civil Federal señala
que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en dicho código. Ejemplo claro de que la ley tutela al concebido no nacido es que los artículos 1314 y 2357 del Código Civil para el Distrito Federal le otorgan personalidad jurídica para recibir bienes por testamento y por donación, sujetando la validez de los actos a que continúe vivo después del nacimiento. Luego entonces, la pregunta es, ¿por qué el concebido no nacido tiene derecho a heredar y a recibir donaciones, pero no tiene derecho a vivir? ¿Acaso este derecho depende de la decisión de terceros, incluyendo al Estado? Ministras y ministros de la Suprema Corte, no puede ni tiene por qué hacerse ningún tipo de distinción entre el concebido y el nacido en razón y en lo que respecta a su derecho a la vida. Estar en el vientre materno no significa de ninguna manera que se le pueda arrancar su derecho a vivir. La protección a la vida humana en diversos países democráticos ha sido del modo que sin titubeos en su legislación secundaria se protege el derecho a existir y a nacer, del concebido, del no nacido, como un derecho fundamental del ser humano, de la persona humana, del género humano. El artículo 75 del Código Civil chileno, como lo hace el ecuatoriano y el colombiano, señala: la ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará a petición de cualquiera persona o oficio todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. El Código Civil francés, en sus artículos 16 y 16.4, respectivamente, señalan: la ley asegura la primacía de la persona, prohíbe cualquier ataque a su dignidad y garantiza el respeto del ser humano desde el comienzo de su vida. Nadie puede atentar contra la integridad de la especie humana. El Código Civil argentino, en su artículo 63, dispone: son personas por nacer las que, no habiendo nacido, están concebidas en el seno materno. En relación a las constituciones que tutelan expresamente el derecho a la vida, a la inviolabilidad de este derecho y a la protección del mismo desde el momento de la concepción, hemos encontrado que la República de Uruguay, de Chile, de Salvador, Bolivia, Perú y Brasil coinciden en que los habitantes y personas, según se denominan cada una, tiene derecho a la vida. Las constituciones de Venezuela, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana coinciden en que la vida humana o de las personas que se denomina en cada una es inviolable. Por una parte, la Constitución de Guatemala de manera expresa señala que el Estado garantiza y protege la vida humana desde la concepción. Con la interrupción del embarazo no solo no se combate la discriminación y la violencia, sino que se acentúa. ¿Qué justifica que la vida del concebido, que cuenta con 85 días de gestación, tiene derecho a continuar, en lugar de aquel que cuenta con 84 días, 23 horas, 59 minutos y 59 segundos, 9 milésimas de gestación? La interrupción del embarazo contraviene el principio de paternidad responsable al excluir al padre del ejercicio de sus derechos y responsabilidades como padre. El desprecio de la vida del humano concebido en su primera etapa del desarrollo envía un mensaje negativo a la población. No toda la vida humana tiene valor. Este mensaje propicia el considerar que hay seres humanos que no deberían vivir, que hay vida humana que no debe continuar. Además, presenta la muerte de un individuo como derecho de otros, lo que es un error gravísimo. Fortalece la homofobia, por la que un ser humano que no es del agrado de un sujeto es considerada innecesaria o estorbosa y por lo tanto merecedora de una muerte pronta. Según cifras del archivo Robert Johnson, hasta febrero del año pasado, desde el año 1922, que se empezó a tener registros sobre abortos, se ha interrumpido la vida de más de 928 millones de seres humanos, más de los que han muerto en todas las guerras ocurridas en nuestro planeta desde el comienzo de la humanidad. En China,
Según los registros disponibles del mismo archivo, se ha privado de la vida prácticamente 3 veces más población total de nuestro país, a 303 millones de seres humanos concebidos que nunca nacieron. La ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas registra habérsele interrumpido la vida a 292 millones de concebidos no nacidos. Es decir, 1 de cada 2 embarazos jamás culminarán en un nacimiento. Esto no debe de ser el destino de los mexicanos y de los mexicanos por nacer. Por su respetuosa atención, muchas gracias.